Pues vamos a continuar a ver todo lo que podemos hablar. La mayoría de los sermones que se pronuncian desde el púlpito evangélico entra dentro de alguna de las siguientes clasificaciones. Es importante que alimentemos al rebaño con una bien equilibrada dieta si pretendemos que éste sea fuerte, sano y capaz de reproducirse. Es decir, tenemos distintos tipos de sermones y no siempre, es decir, si a un niño tú le preguntas qué es lo que quiere comer, te dice que espagueti. Es decir, pero tú sabes que al niño no le puedes estar dando todos los días espagueti. Tendrás que darle una dieta equilibrada, ¿no? Pues en la misma manera, si nosotros queremos predicar a una congregación o se nos pide la responsabilidad de compartir una palabra, tenemos que intentar darles un alimento equilibrado. El primer tipo de sermón con el que nos encontramos es el sermón evangelístico. Recuerda que una de las palabras griegas que ya vimos para predicar es evangelizo. Y tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación con el objetivo de ganar gente que se comprometa a vivir para Dios. Necesitamos asimismo cultivar un fervor evangelístico desde la iglesia y hacia el mundo. Hermano, generalmente el concepto que hemos recibido es que el mundo es lo malo, lo perverso, aquello de lo que tienes que aislar. El mundo es el diablo, el mundo es el dominio del enemigo. Y sin embargo, hermanos, en la Biblia, el mundo es el objeto del amor de Dios. Es decir, no nos olvidemos, Jesús se pasó más tiempo con los necesitados, con los marginados, con la gente con los que los demás no se trataban, que con los sabios, importantes y los religiosos. Así que tengamos mucho cuidado. Por eso decimos que es muy importante cultivar un fervor evangelístico desde la iglesia hacia el mundo. Es muy importante. Si la iglesia pierde el sentimiento de rescatar a los perdidos, ¿para qué sirve la iglesia? Es como la sal que ha perdido su sabor, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un sermón evangelístico puede ser el basado en Mateo 22:42, cuando Pilatos pregunta, bueno, ¿qué pensáis de Cristo o qué decís del hombre? ¿No? Entonces, con este título podemos desarrollar todo un mensaje basado en este texto. Y usando un poco las herramientas que antes hemos mencionado de la estructura, haciendo una introducción, haciendo un desarrollo en puntos y luego una aplicación. El segundo tipo de sermón es lo que se conoce como el sermón doctrinal. En un sentido, se puede decir que cualquier predicación es doctrinal, entendiéndose el término doctrinal como enseñanza, porque doctrina y enseñanza en la Biblia son el mismo término. Pero el énfasis de este sermón, el sermón doctrinal, está en la enseñanza que contiene y busca instruir a los cristianos en verdades bíblicas relacionadas con la doctrina y con la práctica. Es decir, es un sermón en el cual se le está dando una enseñanza acerca de cómo actuar, de cómo vivir. Este sermón, el sermón doctrinal, expone las doctrinas principales de la fe cristiana de una manera clara y comprensiva que pueda ser útil a la vida cristiana. Un ejemplo de este tipo de sermón podría ser el que, basándose en Romanos 13:11, llevaría por título
la venida de Cristo y su encuentro con la Iglesia. Y ahí ya tendríamos un poco la estructura del sermón, porque el versículo nos habla de que todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. ¿Sí? Es decir, que ahí estamos cubriendo lo que es el aspecto de esa doctrina de la venida. El sermón ético, puesto que el término ético nos habla del comportamiento, este tipo de sermón busca preparar a los cristianos para llevar una conducta digna en su vida y en sus relaciones diarias. El pueblo de Dios necesita tener una sólida instrucción bíblica acerca de sus relaciones con el Estado, la sociedad, el hogar. Y un ejemplo de este tipo de mensaje sería el que, tomando como base la vida de José, llevaría por título Un trabajador fiel. ¿Os dais cuenta que todo cuadra? Es decir, claro, ahí tendríamos que desarrollar las distintas partes en las que José fue fiel. José fue fiel en la casa con sus hermanos, en la casa de su padre, fue fiel en la casa de Potifar, fue fiel en la cárcel, fue fiel con el faraón. Fijaos, ya tendríamos la estructura del sermón, por decirlo de alguna forma. Y luego nos enseñaría a nosotros que, es decir, en la tarea que se nos encomienda, aprendamos a cumplirla de la mejor manera. Entonces, eso es hablando acerca del sermón ético. El sermón devocional o de consagración. Ambos, los dos, porque pueden ser dos separados, constituyen una preparación para llevar una buena conducta dentro de nuestra vida cristiana en nuestra relación con Dios. Algunas áreas importantes que pueden incluirse en este tipo de sermón son, por ejemplo, la vida de oración y devocional, la alabanza y la adoración, la mayordomía, que es la administración de la economía, la vida de santidad, es decir, toda esa serie de cosas entran dentro de lo que se conoce como el sermón devocional o de consagración. Un ejemplo clásico de este tipo de mensaje es el que, tomando como punto de partida el texto de Daniel capítulo 6, versículo 10, llevaría por título Los 3 tiempos de oración de Daniel. Entonces nos damos cuenta, aquí lo mismo, leemos el texto y nos damos cuenta que Daniel ora 3 veces en el día, ¿no? Por la mañana, al mediodía y por la noche. Pues, es decir, a partir de ahí ya tenemos los puntos principales para desarrollar lo que es la importancia de una vida de oración. La oración sostuvo a Daniel y en la misma manera la oración nos puede ayudar a nosotros. Esto en cuanto al sermón devocional o de consagración. Un quinto tipo de sermón es el sermón apologético. Sabiendo que el término apología quiere decir defensa, este tipo de sermón es un mensaje que declara las razones de nuestra fe en Dios y las pruebas que confirman su existencia. Hay en el mundo gente escéptica, es decir, que no quiere creer, gente infiel, gente agnóstica, pero también existe gente que tiene dudas verdaderas y que hace preguntas como si Dios existe realmente, si está atento a nosotros y a nuestras necesidades, si se le puede conocer de una manera personal. Es decir, un ejemplo, digamos, que nos podría servir es el ejemplo del capítulo 17 del libro de los Hechos, porque este sermón apologético tiene que tener una compasión
hacia la persona a la que se dirige, ¿no? En este caso, Pablo lo tuvo hacia los atenienses, ¿eh? Tuvo compasión, fue honesto y sincero cuando les habló acerca de al Dios no conocido, usando como ejemplo aquella estatua, aquel altar vacío que había allí en el que no había ninguna imagen, ¿eh? Él les habla acerca de al Dios no conocido y le da toda una serie de razones en ese capítulo. Es decir, que ahí tendríamos, digamos, un mensaje para presentarle a alguien que, aunque sea religioso, no ha conocido todavía a Dios. ¿Eh? El sermón social es el sexto tipo de sermón de esta clasificación. Por sermón social se entiende la lucha interna de la conciencia cristiana contra los pecados que en la actualidad están minando la moralidad de nuestro mundo. Es decir, a veces nos encontramos con que, es decir, nos damos cuenta que cada vez hay más permisividad, que cada vez, es decir, la gente le importa menos las cosas de Dios. Toda una serie de aspectos muy complejos, homosexualidad, eutanasia, aborto, en fin, cantidad de temas, ¿no? Cuando hablamos entonces de un sermón social, sería, por ejemplo, un sermón que nos enfrenta a una realidad de un tema social que preocupa a aquellos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí un ejemplo de sermón social sería el que, basándose en el Salmo 139, versículos 13 al 16, donde se dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿eh? Trataría el tema del discutido tema del aborto. Es decir, aquí estaríamos hablando de un sermón social, pero en la misma forma podríamos estar hablando acerca de el divorcio, de la eutanasia, de la homosexualidad. Es decir, son temas sociales que preocupan al mundo que nos rodea y que nos deben preocupar también a nosotros. ¿Sí? El siguiente tipo de sermón es el sermón exhortativo. Esta es la predicación dirigida a fortalecer, confortar y animar a los cristianos que están pasando por pruebas en su vida diaria. Un ejemplo claro sería el que, tomando como texto base Marcos 4:35 al 41, donde se habla de la travesía en la barca, y llevando como título Con Cristo en la barca, hablaría a los creyentes sobre el valor de tener a Cristo en medio de la tormenta. ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Es perfectamente aplicable a este tema que estamos hablando de el sermón de exhortación o exhortativo. Vamos a ver la clasificación del sermón según la estructura. Hasta luego, Rosa. Los expertos de homilética coinciden en clasificar los sermones en tres grupos según la estructura de los mismos. Estos son sermones temáticos, sermones textuales y sermones expositivos. Haciendo un símil con la construcción de casas, observamos que algunos constructores usan diferentes tipos de estructura: casas de una sola planta, casas de 2 plantas o casas de varias plantas. Bueno, es lo mismo. Uno decide el tipo de estructura que esté más de acuerdo con sus necesidades. Al construir un sermón, el constructor, en este caso el predicador o la predicadora, analiza las necesidades y después escoge la estructura que mejor se adapta a ellas, con el fin de presentarlo acertadamente. Es decir, elige qué tipo quiere aplicar. En este caso es muy importante aprender a cultivar la variedad.
Nada es más monótono y sin gracia que una fila de casas todas exactamente iguales. Lo que hace nuestra casa particular es que es distinta a la del vecino, ¿eh? Pero cuando vemos esas filas de chalés adosados que parecen cajas de mixtos puestas de pie, ¿eh? Al final, es decir, nos parece todo tan igual, tan monótono, ¿eh? Entonces, por el bien del ministerio, de ese lugar en el que te han puesto para compartir, así como para el beneficio de los oyentes, utiliza las tres estructuras que hemos mencionado al diseñar tus sermones. Es decir, emplea los distintos tipos de sermones. Y hay algunos factores que determinarán el tipo de la estructura a seguir. Es decir, la naturaleza del texto. El texto que vamos a emplear nos puede ayudar mucho a ver cuál es el tipo de sermón que mejor le cuadra al versículo que vamos a emplear. El tema del discurso. El tema central, el cuerpo de lo que queremos darle, es decir, nos va a ayudar a determinar si ese es el versículo que mejor cuadra para definir lo que estamos queriendo decir, o sería mejor buscar otro pasaje que nos ilustre más claramente lo que queremos transmitir, porque estamos partiendo de un tema. No estamos partiendo de un texto que no se puede mover. Estamos partiendo del tema. ¿Sí? Y al partir del tema, digamos, nosotros elegimos qué textos bíblicos nos pueden venir mejor para completar ese mensaje. También nos puede servir como referencia importante la ocasión en que es predicado. Es decir, si vamos a predicar para una presentación de niños, pues lógicamente eso nos marca mucho lo que es el tema que tenemos que predicar y qué texto vamos a emplear para darle a los padres una directriz y para hablar acerca de el por qué nosotros no bautizamos a los niños, sino que, es decir, nosotros los presentamos al Señor porque era una costumbre antigua y le damos toda una serie de explicaciones porque la ocasión nos marca. Es lo mismo que si tenemos que predicar en una boda o tenemos que predicar en un funeral. ¿Eh? Y también aquí entran muy en juego las preferencias personales del predicador. Es decir, a cada uno nos puede gustar un tema. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque, es decir, a lo mejor a nosotros nos encanta hablar sobre Apocalipsis, pero no tenemos la base suficiente como para hacer que un mensaje sobre Apocalipsis les sea útil a los demás. Y al final terminamos liándolo más que ayudándolo. ¿Sí? Porque el libro de Apocalipsis no es un libro fácil y porque se puede caer muy fácilmente en la especulación. Entonces tenemos que ser muy sabios, que las preferencias personales del predicador no marquen tanto el tema del mensaje que no nos podamos salir de ahí. Por ejemplo, vamos a ver un sermón temático. En el sermón temático, la totalidad de la predicación gira alrededor del tema, por eso se llama temático. El factor dominante en el desarrollo del sermón es así la exposición natural del tema a discreción del predicador. Es decir, el predicador decide cómo quiere presentar ese tema. Si se usa un texto, un versículo, este solamente cumple la función de dar título al sermón, porque lo que estamos intentando transmitir es un tema, no un título, no es un solo versículo, sino es un tema, algo mucho más completo. Pero
el tener el título del sermón en ninguna manera condiciona las divisiones del mensaje. La predicación temática tuvo su origen alrededor del año 1200 de nuestra era, después de Cristo, y ha demostrado ser el método de predicación más popular. Las razones de esa aceptación son que logra fácilmente unidad y cohesión. Es decir, hace que podamos darle a todo lo que es el mensaje un sentimiento de continuidad. Es decir, le damos a la gente una historia que tiene un principio, que tiene un final, que tiene un centro y que lógicamente esperamos que tenga un resultado. Estimula para el predicador la originalidad y la creatividad. De hecho, ha sido reconocido siempre como el método del orador por excelencia. Es decir, los antiguos predicadores de la Edad Media lo que empleaban precisamente era el mensaje temático. Y entonces hablaban acerca, por ejemplo, de la misericordia de Dios. Pues el tema era todo sobre la misericordia y te hacían un estudio de todas las veces que aparecía la palabra misericordia y te iban llevando a todo para llevarte al punto en el que al final tú reconocías que tú estabas vivo y que existías por la misericordia de Dios y así sucesivamente. Este tipo de mensaje temático permite un detallado análisis de cada aspecto del tema, pero no te amarra a un solo texto bíblico, sino que lo importante aquí es el tema. Como veremos ahora, un poquito más adelante, vamos a hablar acerca de lo que es la predicación textual. Pero el peligro de la predicación temática es que puede promover la habilidad humana a expensas de descuidar la autoridad de la escritura. Es decir, podemos estudiar tanto el tema que nos salgamos de la Biblia y, es decir, nos centremos en hablar, por ejemplo, no sé, acerca de las persecuciones de la iglesia o de cualquier otro tema que pueda ser de muchísimo interés, pero digamos que requiere de tantísimas horas de estudio que al final, es decir, no nos va a valer la pena todo lo que estamos empleando para transmitir algo que luego no sabemos si la gente lo va a recibir o no. Por ejemplo, un mensaje o un ejemplo de mensaje temático pueden ser aquellos mensajes que tratan con el pecado, la oración, los dones, la venida, en definitiva, todos aquellos mensajes que parten de un tema que posteriormente se va desarrollando en puntos, pero que están respaldados por textos de la palabra que muestran su significado. Es decir, es muy importante entender que todo está al servicio del tema. El sermón textual, si en el caso del sermón temático todo ha girado alrededor de lo que era el tema, en el caso del sermón textual, todo gira en torno al texto. Empleamos un texto y sobre ese texto construimos el mensaje. El título y las divisiones se derivan y siguen el orden que marca el texto. Y las ideas básicas parten de la división natural del texto. El término texto que empleamos viene del latín textus y es la raíz de nuestras palabras textil y textura, que contienen la idea de algo tejido o entrelazado. Cuando lo aplicamos a la predicación,
sugiere una continuidad en el discurso. Es decir, es algo que se va entrelazando. La predicación textual, como su propio nombre indica, exige una porción pequeña de la escritura. A veces usamos un solo versículo. Es decir, no es como un tema que lo vamos a ir recorriendo a lo largo de toda la Biblia, sino que en este caso es un solo versículo. Aunque en algunos casos puede llegarse a 3 o 4 y partiendo de ahí nos introducimos en lo que es esa predicación textual. Las ventajas del sermón textual son, primero, que honra la palabra de Dios. La totalidad del mensaje está basada en la Escritura. Alguien dijo que la predicación temática realza la verdad a través de las palabras del predicador. Pero en la predicación textual esto sucede a través de las palabras de la Biblia. Es decir, no es solamente que se esté dando un texto del que partimos, sino que ese texto es precisamente palabra de Dios, es palabra que encontramos en la Escritura. De ahí que sea una de las ventajas del sermón textual. Otra de las ventajas es que enseña al predicador a luchar a brazo partido con la palabra. Es decir, tiene que aprender a utilizar la Escritura y le ayuda a no hacerse propenso a confiar en la habilidad humana. Pero al mismo tiempo le da a la congregación y también al predicador una línea a seguir. Los cuidados que hay que tener con la predicación textual es que debe cuidarse mucho la selección del texto, ya que no todos los pasajes se adaptan fácilmente a un tratamiento textual. Hay que tener mucho cuidado de que la predicación textual no se convierta en un sermón literalista en el que vayamos analizando palabra por palabra y perdamos el valor del conjunto del texto. Es decir, yo conocí un predicador que era considerado incluso un profeta dentro de su grupo evangelístico. Pero resultaba de que era un hombre que decía, vamos a estudiar Efesios capítulo 1. Y empezaba leyendo Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahora se paraba en Pablo y nos explicaba toda la vida de Pablo. Siervo, ¿qué quiere decir el término siervo? El término siervo quiere decir esto, quiere decir aquello. ¿De quién? No era de cualquiera, era de Cristo. Y al final, cuando había llegado al primero, al segundo versículo, es decir, estabas haciendo un sermón completamente literalista en el que se iba analizando tanto palabra por palabra que se perdía el conjunto de lo que era el texto. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con que una predicación textual no se nos vuelva en una predicación literal o literalista. Un ejemplo claro podría ser el que partiendo de 2 de Corintios 8:9 llevaría por título La pobreza de Cristo, nuestra riqueza, y que seguiría el siguiente bosquejo. Siendo rico, punto 1, se hizo pobre, punto 2, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, esos 3 puntos centrales serían los puntos centrales de un mensaje claramente textual. Hemos cogido el texto y con el texto hemos hecho 3 divisiones. Vamos a hablar ahora acerca de lo que sería el sermón expositivo. La predicación expositiva se ha definido como un discurso conteniendo la exposición de un pasaje de la Escritura. Y el diccionario define la exposición
como una detallada explicación, siendo, por tanto, la predicación expositiva una exposición sobre un pasaje de la Biblia. Un sermón expositivo puede ocuparse desde un pasaje a un capítulo entero y en algunos casos un libro completo, dependiendo, en muchos casos, de la longitud y del contenido. El sermón expositivo no debe confundirse con un comentario palabra por palabra. El pasaje contiene el tema, las divisiones y la mayoría del material necesario. Es decir, un sermón expositivo no es un comentario. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. La predicación expositiva tiene respaldo bíblico. Como puede descubrirse sin demasiada dificultad, en los pasajes de Nehemías 8, es aquel pasaje en el que Nehemías junto con otra serie de escribas se reúnen y empiezan a leerle al pueblo lo que es la escritura y a explicarle lo que quiere decir. Es decir, eso es una predicación expositiva. Tú coges un texto, lo vas leyendo y lo vas explicando, vas haciendo explicaciones o exposiciones de cada una de las partes. O también como hizo Jesús cuando en la sinagoga de Capernaum, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, él explica el texto de Isaías que habla sobre él. Es decir, evidentemente se ve que él va desarrollando lo que es el pasaje hasta que termina diciéndoles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, y la gente entendió perfectamente que lo que se estaba diciendo es: este profeta que estabais esperando está ya aquí con vosotros. Los padres de la Iglesia, los reformadores y los llamados expositores de la Escritura, son bien conocidos por este tipo de predicación, es decir, la predicación expositiva. A la gente en la Edad Media le gustaba mucho hacer largas exposiciones y entonces te iban dando explicaciones de todo y completaban así lo que era el término, o sea, lo que era el tema central de ese mensaje expositivo que te habían estado dando. Vamos a ver algunas de las ventajas de emplear el sermón expositivo. Primero, desarrolla completamente el concepto de predicación. Desarrolla también un mayor conocimiento de la Escritura, por parte del predicador, pero también por parte de la gente, porque se les transmite mucha información y suministra una gran variedad de ideas, muchas de las cuales no habrían existido si tuviesen que partir de la propia iniciativa del predicador. Es decir, el hecho de tener que explicar lo que decía un pasaje bíblico ha desarrollado toda una serie de enseñanzas alrededor del pasaje que, si el predicador por sí solo hubiera tenido que desarrollar, le hubiese sido muchísimo más difícil. Pero como partía de un pasaje, partía de una exposición, pues ha suministrado a lo que es el tema una gran variedad de ideas. Y, por decirlo de alguna manera, el sermón expositivo evita caer en la tentación de malinterpretar la escritura y reduce el riesgo a tomar textos fuera del contexto.
Porque como tú partes de un contexto, partes de un pasaje, cuando, digamos, tú estás utilizando ese pasaje, estás intentando no salirte del pasaje. Vas dando explicaciones separadas, pero dentro de lo que es un contexto. Ahora, con el sermón expositivo, hay algunos peligros que hay que evitar. Primero, el primero de ellos es entender que está limitado a un cierto pasaje de la Escritura, lo que quizás no sea una mala idea. Es decir, que a veces hay predicaciones que son como un picoteo aquí y allí. Es decir, se va de aquí a allí, se pasa del otro lado a aquel, y al final uno no sabe muy bien de lo que se está hablando. El hecho de que tú estés limitado a un solo pasaje de la Escritura te obliga, por decirlo de alguna manera, a mantenerte dentro de lo que es una temática, dentro de lo que es un aspecto claro. Pero también a la hora de hacer el bosquejo, el sermón, requiere de bastante tiempo o inventiva, porque hay que ordenarlo todo, dándole unidad, pero también uniéndolo entre sí, dándole cohesión. Y por otra parte, hay un peligro muy grande, porque a menos que se elija cuidadosamente el pasaje y se bosqueje adecuadamente, se puede convertir en una sosa colección de sermoncillos. Es decir, yo puedo dar un mensaje utilizando todo un pasaje, pero si quiero dar un mensaje con cada versículo que componen el pasaje, al final, es decir, estoy dando sermoncillos que pueden ser interesantes, pero que no es lo que yo quiero decir. Yo quiero dar un solo sermón que contenga, evidentemente, todo lo que quiero transmitir de ese pasaje. De ahí que el sermón expositivo sea tan útil. Como ejemplo de sermones expositivos, veamos el que basado en Segunda de Reyes, capítulo 5, nos hablaría sobre el error de Naamán. Lo hemos llamado así, como podríamos llamarlo de cualquier otra manera. Partiendo del cual, y siguiendo la línea lógica del pasaje, hablaríamos de, primero, la situación de Naamán, el remedio a la enfermedad, en el cual hablaríamos acerca de la enfermedad, cómo se trataba en aquella época, efectivamente, métodos erróneos para conseguirlo. El tercer punto, pues ahí hablaríamos de cómo Naamán, siendo una persona poderosa, había, digamos, empleado ya mucho dinero, había buscado a magos, a médicos que pudieran curarle de la enfermedad que tenía. Y cómo se encuentra, digamos, de una manera inesperada, con una solución. Y la importancia de obedecer a Dios, porque la solución estaba condicionada a la obediencia a la palabra de Dios por medio del profeta. Y de ahí que lo que se le estaba intentando transmitir es que no era tanto el dinero, el poder, la fama, la honra, sino el tener a Dios de tu lado. Y de ahí la importancia de la obediencia. Y entonces todo esto se resume para nuestro tiempo, en el que la lepra es un mal, por lo menos en muchísimos países civilizados, completamente erradicada, en la aplicación a Cristo como el remedio infalible. Si yo obedezco lo que Dios me dice, que es que tengo que creer en Cristo, tengo que aceptarle como mi Señor,
tengo que ser bautizado, tengo que seguir su palabra. Si yo cumplo esos requisitos, al final voy a tener la sanidad del pecado, la vida que Dios me va a dar por la obediencia. Nos damos cuenta lo que es un sermón expositivo. Ahora vamos a ver una clasificación de los sermones según el aspecto psicológico. Esta clasificación tiene que ver con la relación mental y emocional que se da entre el predicador y la gente. Porque cada sermón tiene dos puntos de contacto con el oyente. Uno mental, que apela a su mente, y otro emocional, que apela a sus sentimientos. Entendemos que el Espíritu Santo trabaja en el espíritu del oyente, pero somos conscientes de que el predicador toca el corazón del oyente, la mente, que aquí podríamos decir que está compuesto por la mente, las emociones, la voluntad, es decir, toca el todo de la persona. El primer método es lo que se conoce como el método autoritativo. Este método es el que mejor se adapta al concepto bíblico de predicación y es el método más popular en la comunicación. El predicador está ejerciendo el papel de maestro, proclamando con valentía la palabra de Dios. Recordemos, en el método autoritativo, lo que el predicador está haciendo es ejerciendo como maestro, es decir, está declarando una lección, está dando unos principios que hay que seguir, unas normas que hay que obedecer. Su proclamación se nutre del antiguo "así dice el Señor" profético. En este caso, el predicador no está esperando la aprobación de la audiencia. Es decir, cuando uno usa ese método en el cual tú estás dando una palabra divina, tú no estás esperando que la audiencia te aplauda o que te diga bien hecho, sino que tú estás cumpliendo un ministerio profético. Y con arrojo es como si declarases: oíd la palabra de Dios. Esto es lo que se conoce como el método autoritativo. El segundo grupo es el que se conoce, la segunda clasificación es el método persuasivo. El predicador, en un sentido, asume el papel de un abogado. Recordad que en el método autoritativo el predicador era un maestro que no pedía aprobación. En este caso es un abogado. Y en el desarrollo del mensaje que está dando, está presentando su caso. Es como si un abogado presentase un caso delante de una corte. La congregación, en este caso, no es como en el método autoritativo un aula de estudiantes, sino que es un jurado en el tribunal. La tarea del predicador es persuadir, de ahí que el método se llame persuasivo, al jurado de que lo que dice es la verdad. Al principio del mensaje, el predicador hace su propuesta y posteriormente va presentando evidencias. En realidad, está presentando lo que es su caso. Es en este sentido interesante que aprendamos que en el método autoritativo el predicador ejerce de maestro y en el método persuasivo ejerce de abogado que presenta un caso
y espera que el jurado, los oyentes, le den al final un veredicto. La conclusión del mensaje, al ser una especie de juicio ante un tribunal que en teoría determinará un veredicto, exige recapitular las evidencias que se han presentado. Finalmente se demanda el veredicto. Entonces empieza la responsabilidad de la congregación, que tiene que decir la última palabra y caminar en fe sobre ella. Es decir, lo que se espera con este tipo de mensaje es que la gente dé una respuesta a aquello que se le está presentando. Es decir, con estas evidencias, vosotros consideráis que esto es así o no es así, que lo que os estoy diciendo es verdad o es mentira. El tercer método digamos, psicológico de desarrollar un mensaje es lo que se conoce como el método cooperativo. Este es un método poco usado y que, si no se sabe utilizar bien, puede terminar creando más problemas que soluciones, porque la gente puede quedarse un poco confusa. Con este método, el predicador no es ni un profesor, como en el caso del método autoritativo, ni es un abogado, como en el caso que acabamos de mencionar, sino que se presenta como un hombre confundido, como alguien que no tiene respuesta para muchas cosas. Y en este caso, el predicador se coloca a sí mismo junto a la gente que está viviendo esa situación. Gente que está tan a oscuras como él. En este tipo de mensajes se puede empezar la predicación con un texto desconcertante e interrogar a la audiencia sobre él. Por ejemplo, preguntarle, ¿sobre qué habla esto? O hacer una pregunta más reflexiva. ¿Suponéis que esto quiere decir aquello? ¿O podría decirse, o qué pensáis de? Es decir, en este método cooperativo, el predicador tiene que buscar obtener su meta sin perder tiempo, pero teniendo mucho cuidado de ir dirigiendo a la gente en su búsqueda. Gradualmente, la búsqueda va llegando a su fin, hasta que juntos se obtiene la respuesta, de ahí que se llame cooperativo. Es el momento de deleitarse compartiendo aquello que tan ansiosamente se ha buscado. Por supuesto, hay peligros en este método de los que debemos ser conscientes. Y quizás el principal de ellos es la posibilidad de perder a la gente en un laberinto interminable de preguntas. Otro tipo de método es lo que se conoce como el método subversivo. Aquí el predicador asume una posición que realmente no cree, pero que sí sostienen algunos de sus oyentes. Es decir, para que lo entendamos, es lo que se conoce como hacer de abogado del diablo. Es decir, tú te pones en la posición de alguien que está haciendo algo mal, pero que lo defiendes. El predicador adopta
la posición de aquellos que creen en lo que están diciendo y con honestidad intenta defenderlo. Reúne todos los pobres razonamientos de los oyentes y uno por uno intenta defenderlos de la mejor forma. Por supuesto, a través de ellos se hace evidente que hay cosas equivocadas en las posiciones que se están intentando sostener. Y este método, el método subversivo, debe usarse con sumo cuidado, pero puede ser de un gran efecto al tratar algunos temas polémicos, como los que hablábamos antes de los temas sociales.